Hola amigos de la empresa Raycom, me ha llegado este aspirador de mocos para bebé. La verdad es una cosa que cuando tuvimos el bebé pues lo usamos bastante porque es una cosa que va muy bien. Ahora es verdad que vamos hacia el verano, pero bueno, siempre es bueno tener estas cosas en mente porque ahora es fácil también constiparse con el aire acondicionado. Bueno, os lo voy a mostrar para que veáis. Un instrumento está bastante completo. El fabricante nos envía las dos pilas AA para que poder funcionar. Nada más lo sacamos de la caja. Tenemos una serie de depósitos para los mocos, los podemos, bueno, entiendo que se pueden tirar después de usar, y tenemos también una serie de adaptadores más gruesos, más finos, también para adaptarlos a lo que sería la naricilla del bebé, y un anillo de silicona que ahora vais a ver cómo funciona. Bueno, esto es el dispositivo. Para abrirlo simplemente tiramos un poco con fuerza y se abre. ¿Veis? Una vez lo hemos abierto, aquí deja el espacio para las pilas, vamos a ponerlas. Y he puesto las pilas y ahora simplemente es apretar el botón este y este. Como os he dicho antes, tenemos el adaptador para la naricilla del bebé. Esto pues es facilísimo de usar, lo ponemos en la nariz del bebé. Tenemos el apretar y dejar suelto, o podemos apretar y podemos aspirar. Esto si lo hacemos hacia abajo, pues entonces los moquitos van a caer aquí y entonces vais a ver, bueno, ya veis cómo se abre, entonces deja aquí al descubierto lo que es el anillo de silicona para que cierre el aire, y aquí es donde iría esta capsulita, que es la que os decía yo que venían los repuestos, ¿vale? Entonces esto va aquí, cuando está lleno pues lo tiramos, y entonces podemos usarlo perfectamente para quitarle los moquitos a nuestro bebé. Bueno, pues bueno, ya veis qué tal grande es. No lo veo excesivamente grande, lo veo genial porque tenemos que coger este aparato con firmeza para poder hacer la operación de manera correcta, y la verdad es que lo veo un artículo súper interesante y sobre todo a un precio excepcional, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, sobre todo si tenéis alguna duda sobre este dispositivo os lo haya ayudado a despejar, y nada, hasta otra.